Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar la semana y el programa con el campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del NIPAP del campo experimental Cotlaxa, con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM y Conexión. Un año de agrohistorias del campo Cotazla contadas aquí en Campo Innovador. Y para abrir este ciclo, nos sumergimos en las raíces más profundas de nuestra cultura del maíz, que es todo un patrimonio milenario de este México. Hablamos de una herencia que ha latido en nuestro suelo por más de 10,000 años. En un mundo globalizado, México se erige como el guardián de 59 razas de las 220 de maíz identificadas en Latinoamérica. Estas razas no son el resultado del azar, sino del conocimiento acumulado de generaciones que han sabido adaptar cada maíz nativo a su clima y territorio. Es una resiliencia ancestral para dar seguridad al futuro del maíz, ya que al proteger estos maíces no solo es un acto de nostalgia, es blindar nuestra seguridad alimentaria y preservar un banco genético invaluable ante los retos del cambio climático y los patrones climáticos de la niña y el niño. Cada grano de maíz nativo es una cápsula del tiempo que contiene el saber de nuestros antepasados y la promesa de sustento para las generaciones venideras. También relatamos aquí en Campo Innovador la historia de un gigante de la agricultura mexicana, el ingeniero Marte R. Gómez Segura. Él fue el que transformó la Escuela de Agricultura, la más importante de México y Latinoamérica, y es el autor del lema: aquí se enseña la explotación de la tierra, no la del hombre. Además, fue secretario de Agricultura en 2 ocasiones. Fue el gestor del apoyo de la Fundación Rockefeller para impulsar la investigación agrícola, siendo un pilar en la creación del actual INIFAP. Y si faltara algo, fue promotor clave de la asignación a México en 1968 de los Juegos Olímpicos. Es un mexicano condecorado que sirvió al país. Y bueno, también en Campo Innovador, durante el primer trimestre de nuestro recorrido por las agrohistorias, fuimos testigos de cómo las aulas se trasladan al surco. La intervención de los alumnos y profesores de los centros de bachillerato de Carlos A. Carrillo en Veracruz y San Bartolo Tuxtepec en Oaxaca cultivaron una identidad agrícola en las nuevas generaciones de la cuenca baja del Papaloapan. La colaboración entre el campo experimental Cotazla y estos centros educativos ha permitido formar líderes que ven en el campo una oportunidad de innovación y no de subsistencia. El conocimiento científico llega directamente a las parcelas escolares, donde los estudiantes de bachillerato experimentan con prácticas sustentables, lo que fortalece la cultura agroeducativa y genera arraigo regional en esta cuenca baja del Papaloapan. El balance de este agroéxito en las cebetas de esta región fue transformar el conocimiento en resultados medibles. Logramos transformar el conocimiento en el caso de la variedad maíz B537C, el cual pudimos hacerlo producir para elote, forraje y grano a pesar de los cambios ambientales, y evaluamos 34 variedades de frijol. En el sector cañero alcanzamos 100 toneladas de caña por hectárea sin fertilizante mediante el uso de abonos verdes. Además, asistieron más de 500 personas a los eventos demostrativos, aunque el mayor logro es la formación de jóvenes como los nuevos agentes del conocimiento para el campo, Jorge. Claro que sí, Paco, ha sido un año muy fructífero para todos ustedes. Y no lo quiero decir únicamente ustedes desde el INIFAB y los campos experimentales, empezando por el Cotaxla, sino también el trabajo integral, como bien lo estás indicando, con las instituciones académicas, con los cebetas. Y esto nos da muchísimo gusto porque ahí es donde se ven los resultados. Aquí lo importante es que se midan los resultados de todos pues los avances que ustedes van realizando aplicados al campo directamente con los chavos, con los hombres, las mujeres, estudiantes que están aprendiendo, que traen la técnica de ustedes y que también ellos mismos están aplicándolo a la práctica. Y eso para mí es importantísimo porque
pues de nada sirve que todo se quede en la pura teoría. Hay que bajarlo a la práctica con resultados como bien nos das. Y qué bueno que se cierra este 2025 con tantos logros, Paco. Pues sí, son jóvenes que algunos de 6 y 7 años que se han involucrado y han permitido aumentar la matrícula de estos cebetas. Eso ha sido, creo que, una parte importante para estos centros de educación. Estamos preparando a personal altamente, pues, adiestrado, porque ya nos pueden establecer hasta experimentos, que eso generalmente ya ocurre ya cuando anda uno en la actividad profesional. Y bueno, continuando con estas historias también, eh, un caso que para mí es muy particular y muy especial es que platicamos y hablamos del último pionero de la primera generación de divulgadores en el campo Cotazla, el ingeniero Abdo Mactú, que llegó en 1959 al campo Cotazla. Fue recibido y fue entrenado por la Fundación Rockefeller en Estados Unidos en el tema de la comunicación rural. Su visión no solo impulsó el desarrollo agrícola en el trópico y en el gremio agronómico, sino que también reconoció la importancia del periódico El Dictamen en la divulgación de la ciencia agrícola. Él tuvo mucho contacto con, pues, con tu bisabuelo y tu abuelo, y bueno, tuvo una gran oportunidad de hacer, pues, divulgación de la ciencia agrícola. Sin embargo, en este año, a sus 90 años, el ingeniero Alto Maltú cumplió sus metas terrenales. Su legado es un recordatorio de que la ciencia agrícola solo sirve si se comparte. Y bueno, continuando con otras agrohistorias, hay una que también en el tema del arte, ligado a la comisión del Papaloapan. Año con año recordamos a esta comisión porque dejó muchas obras que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y en el tema del arte, hay una obra en el Parque de Ciudad Alemán, Cosamaloapan. Es una imponente escultura de mármol del artista Francisco Zúñiga, que es el mismo artista que puso las esculturas en el malecón. Y bueno, en particular, la que está aquí en Ciudad Alemán rinde homenaje al ingeniero Raúl Sandoval Landázuri. El ingeniero Landázuri fue, en la época de Adolfo Ruiz Cortines, el encargado de que la presa de Mascal se terminara en el periodo presidencial. Y bueno, desafortunadamente, él falleció en 1956 en un accidente aéreo ahí mismo en la pista aérea de Ciudad Alemán. Y de esta forma se le rinde homenaje. Y bueno, el trabajo que hizo el ingeniero Sandoval Landázuri precisamente fue el control del agua. En esta escultura representa dos manos unidas que reciben la fuerza de la corriente del río Tonto, representado como la inteligencia y la voluntad humana. Logró dominar las aguas con la construcción de la presa Miguel Alemán, conocida como Temazcal. En esta pieza de mármol se identifican las figuras en relieve de un hombre sembrando maíz y una mujer con mazorcas cosechadas, ambas de las etnias mazateca y chinanteca, que simbolizan el aprovechamiento de las tierras que ya no se inundan y la protección a la población para vivir y cultivar con certeza de que las catastróficas inundaciones históricas han sido mitigadas. Y finalizamos con la historia de Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol y su legado en Veracruz, ingeniero hidráulico formado en Francia. A su regreso a México, lo consideran como el apóstol del árbol. Su vocación forestal se consolidó aquí en el puerto de Veracruz a finales del siglo XIX como director de obras portuarias. Utilizó la reforestación masiva con casuarinas australianas para mitigar el avance de las tormentas de arena que azotaban la playa norte y la zona del puerto, además de reforestar avenidas claves como la Díaz Mirón, y fue un gestor incansable a nivel nacional, logrando fundar los viveros de Coyoacán, hoy Parque Nacional. Instauró el Día del Árbol, y lo más importante, fue el impulsor en 1926 de la primera ley forestal, siempre bajo la convicción de que la conservación de los bosques era esencial para evitar la decadencia de la civilización. Gracias a su legado, hoy contamos con un espacio que no solo es el pulmón de la Ciudad de México, sino también es el hogar del INIFAP. Es un privilegio trabajar bajo la sombra de los árboles que él soñó para todos los mexicanos.
Y así cerramos este ciclo de agrohistorias del campo Cotazla en el 2025. Gracias por acompañarnos en este viaje que nos ha demostrado que en el campo la semilla más importante es el conocimiento y si es compartido mejor. Nos preparamos para recibir un nuevo ciclo de vida. Queremos desearles a todos los que hacen posible Campo Innovador que el próximo año les traiga una cosecha abundante de salud y éxito, Jorge. Sí, igualmente para ustedes, Paco, cerramos este año, un año más, trayendo toda esta información, esta difusión de todos los logros que ustedes están realizando. Y pues igualmente les deseamos lo mejor para el próximo 2026. Vamos a estar el próximo viernes, Paco, pues precisamente ya en los primeros días del 2026. Te mandamos un fuerte abrazo, Paco. Gracias, Jorge, y bueno, a todo tu equipo, siempre apreciados. Y bueno, me despido, que la tierra les sea propicia y que sigamos encontrando en cada parcela una conexión y ahora en el 2026. Hasta la próxima siembra. Buenas agrotardes. Claro que sí, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIMPAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. El próximo lunes estaremos aquí en Conexión B Análisis Entrevista en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.